El hombre de la máscara blanca que no era el monstruo, el secreto que mató a Gatúbela y engañó a un pueblo entero. En una noche fría de octubre del 2001, en un pequeño pueblo del medio oeste estadounidense, una joven disfrazada de mujer gato desapareció entre las sombras de una fiesta temática de terror. Nadie notó su ausencia hasta que el amanecer reveló una carta anónima firmada por un bromista siniestro, prometiendo un juego mortal. Los invitados recordaban a un hombre enmascarado con un rostro blanco liso, observándolos en silencio, pero el verdadero horror acechaba en lo cotidiano, dejando un rastro de preguntas que aún hoy susurran en las calles desiertas. Quien ocultaba realmente su rostro esa noche? Elizabeth Liz Bogo nació el 15 de marzo de 1979 en Cedar Springs, un tranquilo pueblo de Michigan, Estados Unidos. Sus padres, John Dogo, un mecánico local que trabajaba en un taller de automóviles, y Mary Dogo, una maestra de escuela primaria, criaron a Elizabeth en un hogar modesto rodeado de bosques y lagos. La familia incluía a un hermano mayor, Thomas Bogo, quien se dedicaba a la agricultura en las afueras del pueblo. Desde pequeña, Elizabeth mostró un espíritu vivaz y creativo, siempre participando en obras escolares y coros comunitarios. Su personalidad era extrovertida, con una risa contagiosa que iluminaba cualquier habitación, aunque en privado luchaba con inseguridades sobre su apariencia y su futuro. Sus intereses giraban en torno a la música y el teatro, soñaba con convertirse en actriz o cantante profesional, inspirada por figuras como Audrey Hepburn y cantantes de jazz clásico. Estudió en la escuela secundaria local, donde destacó en clases de arte dramático y formó parte del club de teatro, graduándose con honores en 1997. Posteriormente, ingresó a la Universidad de Michigan, donde cursaba una licenciatura en música y drama, enfocándose en interpretaciones vocales y escénicas. En su tiempo libre, disfrutaba de caminatas por los senderos boscosos cerca de su casa, leer novelas de misterio y pasar tiempo con amigos en cafés locales. Sus sueños la impulsaban a audicionar para producciones independientes, anhelando mudarse a una ciudad grande como Nueva York para perseguir una carrera en el escenario. La noche del 30 de octubre del 2001, Elizabeth asistió a una fiesta de cumpleaños temática de terror en la casa de Jason Miller, un amigo de la universidad, ubicada en las afueras de Cedar Springs. Llegó alrededor de las 8 de la noche, vestida como mujer gato, con un traje negro ajustado, orejas y maquillaje felino. Había pasado la tarde preparándose en su apartamento estudiantil, compartiendo risas por teléfono con su madre sobre el disfraz. En la fiesta, conversó con varios invitados, incluyendo su amiga cercana Sarah Jenkins, quien la vio bailando y tomando una bebida sin alcohol cerca de las 9:30. Alrededor de las 10, Elizabeth mencionó que necesitaba aire fresco y salió al jardín trasero, donde el frío otoñal envolvía los árboles iluminados por luces de calabazas. Las cámaras de seguridad instaladas en la propiedad de Jason captaron a Elizabeth saliendo por la puerta trasera a las 10:02. En la grabación granulosa, se la ve caminando hacia un área sombreada cerca de la cerca, deteniéndose brevemente para ajustar su disfraz. Un testimonio de un invitado, Mark Thompson, indicó que vio a un hombre con una máscara blanca lisa observándola desde el interior de la casa, pero no interactuaron. Otro testigo, Laura Hess, declaró que escuchó una discusión breve en el jardín alrededor de las 10:15, aunque no identificó las voces. La evidencia incluía una carta encontrada al día siguiente en el buzón de Jason, firmada por el bromista, con frases como "el juego comienza", escrita en tinta roja. Contradicciones surgieron en los relatos. Algunos invitados afirmaron ver al hombre de la máscara blanca siguiendo a Elizabeth, mientras que otros lo recordaban quieto en un rincón, sin moverse. No había huellas digitales en la carta, y una mancha de sangre encontrada en el jardín no coincidía inicialmente con ninguna muestra conocida. Minutos después de salir al jardín, Elizabeth fue confrontada por Ryan Kasler, su exnovio, quien había llegado a la fiesta sin invitación, impulsado por celos acumulados desde su ruptura meses antes. Ryan la siguió hasta un sector oscuro, donde comenzaron a discutir sobre su relación pasada. La confrontación escaló rápidamente. Ryan la agarró por el brazo, y en un arrebato de ira, la empujó contra un árbol. Elizabeth intentó defenderse, arañándolo en el rostro, pero Ryan la golpeó repetidamente en la cabeza con una piedra cercana, causándole heridas graves en el cráneo.
El ataque duró aproximadamente 3 minutos, durante los cuales Elizabeth gritó una vez, pero el ruido de la música ahogó el sonido. Ryan luego arrastró su cuerpo inerte hacia un área boscosa adyacente, cubriéndolo parcialmente con hojas y ramas. La violencia fue impulsiva, motivada por obsesión, dejando moretones en los brazos y cuello de Elizabeth, así como fracturas en las costillas del forcejeo. La policía local fue alertada la mañana siguiente, el 31 de octubre, cuando la madre de Elizabeth reportó su ausencia después de no recibir una llamada habitual. Los oficiales iniciales, liderados por el detective Robert Hayes, inspeccionaron la casa de Jess en esa tarde, recolectando testimonios de 23 invitados. Un fallo notable fue la demora en analizar las cámaras de seguridad, que no se revisaron hasta 2 días después, permitiendo que posibles evidencias se contaminaran por lluvia. Otra omisión involucró no interrogar inmediatamente a Ryan Kasler. A pesar de que Sarah Jenkins mencionó su presencia en la fiesta, los investigadores asumieron inicialmente que era un invitado regular. La búsqueda de huellas en el jardín se limitó a un radio pequeño, ignorando el bosque cercano, y no se utilizaron perros rastreadores hasta el tercer día. La operación de búsqueda y rescate comenzó el 1 de noviembre, involucrando a voluntarios locales y equipos de la policía estatal. Más de 50 personas peinaron los bosques alrededor de la casa de Jessen durante 4 días, utilizando linternas y llamadas a gritos. El 5 de noviembre, un voluntario encontró el cuerpo de Elizabeth en una zanja poco profunda, a 200 metros del jardín, cubierto por vegetación. Presentaba signos de estrangulamiento parcial además de los golpes, con la causa de muerte determinada como trauma craneal severo. El hallazgo confirmó la violencia. El disfraz estaba rasgado, y había evidencia de arrastre en la tierra. Las versiones oficiales iniciales clasificaron el caso como desaparición, evolucionando a homicidio el 6 de noviembre tras el peritaje forense. El médico legista, Dr. Emily Carter, reportó que la muerte ocurrió entre las 10:15 y las 10:30 de la noche del 30 de octubre, con heridas consistentes en un ataque manual y con objeto contundente. Peritajes balísticos no aplicaron, pero análisis de ADN en las uñas de Elizabeth coincidieron con muestras de Ryan Kasler años después. La policía emitió un informe preliminar culpando inicialmente al hombre de la máscara blanca, identificado como McCullough, un residente local con cicatrices faciales que usaba la máscara por vergüenza personal. La resolución llegó en junio del 2010, cuando Ryan Kasler, acosado por remordimiento, confesó voluntariamente en una comisaría de Detroit. Detalló el ataque, admitió seguir a Elizabeth esa noche, discutir por celos y golpearla fatalmente en pánico. La confesión incluyó la ubicación exacta del cuerpo y la admisión de haber plantado la carta para desviar sospechas hacia McCullough, a quien conocía superficialmente. Ryan fue arrestado inmediatamente, acusado de homicidio en segundo grado y ocultamiento de cadáver. El juicio comenzó en septiembre del 2010, con testimonios de Sarah Jenkins confirmando la obsesión de Ryan y evidencia de Eddie and Match en las heridas. La defensa argumentó impulsividad emocional, pero el jurado lo declaró culpable el 15 de octubre. El juez lo sentenció a 25 años de prisión sin libertad condicional antes de 15 años, cumpliendo pena en una cárcel estatal de Michigan. McCullough fue exonerado públicamente, recibiendo disculpas oficiales, aunque sufrió estigma social permanente. El impacto de este caso reverberó profundamente en la familia Vogel, dejando a John y Mary sumidos en un duelo eterno, con Thomas asumiendo el rol de protector emocional. Organizaron vigilias anuales en Cedar Springs, transformando su dolor en campañas contra la violencia doméstica. En la sociedad local, el incidente impulsó mejoras en protocolos policiales, como revisiones inmediatas de grabaciones y entrenamiento en casos de obsesión relacional. En la memoria colectiva, el hombre de la máscara blanca se convirtió en un símbolo de prejuicios erróneos, recordando que el mal a menudo se esconde en lo familiar, no en lo extraño, y urgiendo a comunidades a cuestionar apariencias superficiales para prevenir tragedias similares. ¿Quién fue realmente el asesino de Elizabeth Liz Vogel en la fiesta de Halloween del 2001, el hombre de la máscara blanca o su obsesivo exnovio Ryan Kasler? Deja tu opinión en los comentarios. Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos. Activa la campana de notificaciones para que te avise de un nuevo episodio de